Estamos en Malagana Estéreo, la otra forma de hacer cultura. Hoy, desde la sala, en la casa de Jesús Antonio Castañeda, el profesor Chucho, más conocido en nuestra ciudad de Palmira, este gran gestor cultural que nos va a contar toda su historia, su vida, cómo nace y cómo hace todo su trabajo acá en nuestra ciudad de Palmira en la parte musical y artística. Fernando Morena Gutiérrez los saluda y estamos hoy en la sala de Jesús Antonio Castañeda, un gestor cultural que nos ha recibido y nos va a contar su historia, cómo nace esa parte musical y cómo llega acá a la ciudad de Palmira. Jesús, bienvenido a Malagana Estéreo. Y bueno, ¿dónde nació? Bueno, muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Yo nací en el norte del valle, en un municipio que se llama Alcalá Valle, límite con el departamento del Quindío. O sea, el municipio de Alcalá, me levanto en la zona rural, precisamente donde está el límite del Quindío y el valle. Y pues era como de Alcalá, nací en Alcalá, pero también me tocaba la parte de Finlandia, Quindío, que es un municipio muy reconocido. Allí en ese límite estuve hasta los 18 años, fui campesino, me tocó toda la labor del campo, el café, reservar salón, machete, todas las labores que tocaba con el campo. ¿Y estudiaba también? Estudié la primaria en una escuela rural del Quindío. No, no en Finlandia, no. No, en la parte rural, Sí. que pertenecía a Finlandia. A Finlandia. Sí. Y pues allí estudié hasta quinto de primario, se utilizaba que los muchachos no estudiaran más porque tenían que dedicarse a trabajar a las labores del campo. Y pues de todas maneras yo nací en una familia no muy acomodada económicamente, entonces luego a los 13, 14 años me dediqué a las labores del campo hasta los 18 años. ¿Hasta los de cuántos hermanos? Una hermana. Una hermana. ¿Y también ella dedicada al campo? ¿Qué hacía la No, hermana? nosotros tuvimos una situación pues que en el momento en que nace ella, mi mamá le toca trascender a otro plano, entonces ella quedó huérfana. Mi papá no lo conocía y el papá de ella pues tampoco apareció por allí. Y entonces mi hermana llega a través de una tía llega aquí a Palmira porque era un matrimonio que no tenía hijos. Entonces ella es adoptada allí en ese hogar, acogida en ese seno de ese hogar. Y a través de ella es el nexo que tenemos con el Valle del Cauca, porque ella se viene acá a la ciudad de Cali y a la ciudad de Palmira y ella crece aquí, mi hermana crece acá en el seno de este hogar y luego a los 18 años pues vengo yo a engrosar este hogar. Y está en este hogar, ¿y qué hace a los 18 años cuando llega a Palmira? Primera vez que llegaba a la ciudad, porque vivía en el campo. Sí, yo estaba dedicado a las labores del campo y llegar a la ciudad pues obviamente es un choque bastante fuerte. Tuve varios oficios diferentes como la venta de aliños de tienda en tienda. ¿Y cómo le fue con eso, los aliños? Bien, bien. Luego uno pues quería avanzar más a más cosas, entonces luego estuve en una microempresa de trabajo asociado con lo que fue luego el Ministerio de Transporte que se transformó, que hubo una transformación. Entonces quedaron microempresas asociadas para hacer la labor de mantenimiento vial, lo cual iba como más bien muy de la mano con la labor que antes hacía, que era de llevar, pues nos tocaba hacer mantenimiento a las orillas de las vías. Y en ese momento ya estaba estudiando en la artes en la Casa de la Cultura. O sea, usted llegó y lo pusieron a estudiar en la Casa de la Cultura. Yo sí, exactamente. ¿No hizo bachillerato? ¿O sí hizo No, bachillerato? en ese momento no tenía bachillerato. Yo inmediatamente, pues una iniciativa mía, ya que mi familia sí me decía que primero tenía que hacer el bachiller y después, pero como yo ya me sentía como un poquito ya mayorcito de ahí, dije, no, yo tengo que buscar algo de lo cual voy a vivir. ¿Y por qué escogió la Casa de la Cultura Ricardo Nieto? Pues siempre me llamaron la atención las artes. Yo recuerdo que cuando niño en la escuela, yo sé cuando decían que la hora de artística, la hora de cantar, yo era el primero que salía a cantar. ¿Qué cantaba en esa época? ¿Se acuerda? Rancheras, Martina. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Martina, me acuerdo que cantaba mucho. Y no, todas las canciones del campo, de allá pues hay otra cultura, de otra música. ¿Y qué canciones de campo? Por ejemplo, se escuchaba mucho música colombiana y las canciones de tomada. Ya se acostumbraba pues de que
habían unos altoparlantes, no había tecnología. Yo me acuerdo que apenas llegaba los bulldozers a romper los caminos de herradura. Cuando yo estaba pues de 6 7 años, los bulldozers, me acuerdo fue hace un tiempo, y con eso luego entró los postes para echar la energía eléctrica. O sea que yo vine a conocer el primer televisor como a los 11 años. Jesús, y entonces conoce el primer televisor, ¿no? Sí, Ve los puestos de energía y había en la casa el primer televisor. ¿Y ahí sí. qué pasa? Bueno, de ahí me dedico pues a la parte del campo. Eh, Allá se contrataban mucho el trabajo de la recolección del café. Entonces, pues yo era más bien juicioso. Yo no, normalmente la cultura era que uno trabajaba toda la semana y luego la gente se iba a tomar traguito el fin de semana, a divertirse lo que se ganaba en semana, cogiendo café. Yo no, yo hacía lo contrario, yo guardaba mi platica y nunca me fui a tomar trago. Y bueno, ¿y cómo es esa experiencia cuando ve el primer televisor? No, fue una experiencia tremenda porque pues toda la vereda se volcó a la casa, fue una casa pues de los que tenían como más platica, y me acuerdo tanto que eso fue, haga de cuenta, un cine. Toda la vereda volcada ya viendo, conociendo un televisor porque no lo conocíamos. Bueno, eso fue allá en la zona rural, pero ahora estábamos hablando que estabas ya en la Casa de la Cultura Ricardo Nieto y que empezaste a recibir clases de qué. Bueno, yo comencé, las primeras clases que tuve allí fue de teatro con la maestra Dora Alessandra Izquierda. Allí tuve la fortuna de conocerla, y a través del teatro, estando allí en las clases de teatro, llegaba el hijo de ella, un cantante que tocaba guitarra, y él era muy diestro con su voz. Él cantaba música de las baladas de los años 60, 70, y él tenía la fortuna de que el festival que él se inscribía era el festival que él se ganaba cantando. Sí. Entonces, Julio César Izquierdo, no sé, pero de pronto mucha gente todavía lo recuerda, y a través de él recibí las primeras clases de música allí en la Casa de la Cultura, pero él, pues clases particulares. Después él se fue a pagar servicio y yo quedé en la academia, en una academia musical que quedaba a la vuelta de la Casa de la Cultura de Oliverio Rendón. Ajá. Él también en algún momento no seguí con las clases y ahí sí entré a estudiar música en la Casa de la Cultura. Ah, se devolvió. Sí, claro, sí. O sea, de todas maneras yo estaba allí, eso fue un lapso. Pero estaba conectado con el teatro y con la música. Exacto. Y bueno, ¿y qué personajes hizo el teatro? ¿Recuerda algunos personajes? Sí, hicimos una obra, Los Locos del Quinto Piso. ¿Sí? ¿Y cuál papel hacía usted? En este momento no me acuerdo. Ambrosio, me acuerdo. Sí. Sí, hacía el papel de Ambrosio, un campesino, precisamente. Y bueno, ¿y se presentaban en las calles o en algún evento? No, que hacían? ¿No era todo interno? Nos presentábamos a nivel, hicimos como unas, bueno, me acuerdo que hicimos la presentación pues de fin de semestre, y luego fuimos a la cárcel, y allá estuvimos también haciendo una presentación. Creo que hicimos 2 o 3 presentaciones con esa puesta en escena. Y entonces deja a un lado el teatro y se viene con la música. Sí, señor. ¿Qué instrumento empieza a tocar? Empiezo a tocar la guitarra. ¿Y cómo le fue con la guitarra? Bien, pues de todas maneras fue ha sido como el instrumento principal, sin dejar al lado pues que luego alternamente comencé a aprender otros instrumentos. ¿Qué otros instrumentos? Bueno, hubo un momento en que hubo como esa decisión, bueno, ¿qué música voy a seguir? Porque pues había como los géneros y alcancé a entender eso. Y pues comienzo con la música andina como una introspección de reivindicar un pueblo que hasta donde leí o en ese momento entendía, era un pueblo marginado, un pueblo discriminado, un pueblo que había sido sacado de su tierra. Entonces, como por esa filosofía reivindicar estos valores ancestrales, comencé con la música andina. Ahí empieza la música andina. ¿Y qué instrumentos? ¿Con la guitarra o qué otro instrumento Sí, empieza a tocar? comencé con la guitarra, luego aprendí a tocar la quena, la zampoña, más luego también cuando ya estaba en ese proceso quise armar mi grupo musical. Ya llevaba mis 2 o 3 o 4 años en la Casa de la Cultura, creo que ya había salido egresado.
Y allí comencé a armar tapisca, precisamente con mi primer maestro de guitarra, que fue Julio César Izquierdo. Él llegó como cantante a mi grupo de música andina. Y usted crea el grupo Tapisca. ¿De Sí, dónde sale ese nombre de Tapisca? el nombre de tapisca fue un proceso en el cual dijimos, bueno, quien sustente el mejor nombre, vamos a buscar varios nombres de grupos musicales y la mejor sustentación y la mejor filosofía, ese lo dejamos. Me acuerdo tanto que fue Jaime Polanía quien hizo la mejor sustentación sobre el nombre de Tapisca. Tapisca simboliza cosecha de maíz para el pueblo quiché, los pueblos centroamericanos de la Mesoamérica, los mayas. Entonces estaba el pueblo quiché que tenía una gran tradición y hay un libro universal de ellos que se llama el Popol o Popol Vuh, en el cual habla que como un paralelismo de la concepción cristiana de cómo el hombre aparece en la tierra. Entonces, el cristianismo dice que fue a partir de una masa de barro que comienza Dios a construir el pueblo, la gente. Y el Popu o el Popol Vuh habla de un amasijo de maíz. Entonces, al ser el maíz el elemento que la materia prima con que está hecho el ser humano, entonces ellos tenían un culto muy grande al maíz y la cosecha del maíz y todo eso. Entonces, la cosecha del maíz se llama tapisca. Entonces, nosotros lo asumimos como la cosecha de cantos nuevos que se hacen desde Latinoamérica hacia el mundo. ¿Cuántos integran Tapisca? ¿Y de dónde sale ese grupo? ¿Todos de la Casa de la Cultura o eran amigos ya conocidos, músicos de la ciudad? No, amigos conocidos, todo el mundo estábamos ya, yo ya había terminado mi... ¿Usted ya había terminado Casa de la Cultura, Sí. se había graduado Exacto. y no siguió más en la Casa de la Cultura? Ya estaba, no, tenía nexos con la Casa de la Cultura porque yo terminé más o menos en el 91-92 y Tapisca iba a comenzar como en el 93. Y entonces algunos músicos de la Casa de la Cultura, otros amigos que nos conocíamos de antes, entre ellos pues quien fue mi primer profesor, Julio César Izquierdo, y comenzamos, éramos 7, 8 integrantes. ¿Dónde fue la primera presentación de Tapisca? En un colegio, donde hoy hay un colegio que antes se llamaba Colegio Caldas. Colegio Caldas, Sí. que quedaba ahí sobre la carrera, eso es 24, Exacto. con calle 32 Allí ahí, fue en la el Parque primera, Lineal. sí. Después de esa presentación hicimos otra en el auditorio de la Casa de la Cultura, así a capela, y me acuerdo que eso fue un éxito porque allí había una persona de apellido Londoño también, que él estaba en el consejo municipal y él le gustó mucho la apuesta, entonces inmediatamente nos contrata y de ahí en adelante el grupo comenzó con una trayectoria bastante fuerte aquí a nivel local. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué sigue ahí de Jesús Bueno, Castañeda? luego me toca comenzar a formar personas porque obviamente en un grupo musical los integrantes, digamos que uno cuenta es con una población flotante. Entonces viene un músico, está allí, le toca irse de la ciudad, le toca entrar a labores profesionales y ya no tenemos más ese músico. Y en ese momento no había muchos músicos que tocaban quena, zampoña, charango, instrumentos que yo fui aprendiendo. Entonces lo que hice fue comenzar a formar mis propios músicos para que estuvieran en el grupo. ¿Y de dónde sacan los instrumentos musicales? Bueno, esos se van comprando aquí en Cali. En ese entonces tenía uno que, pues las tiendas musicales no quedaban en Palmira, sino en Cali. ¿Pero vean los recursos? ¿O cómo salen los No, le recursos para tocaba comprar? uno Del bolsillo de cada familia. claro, de uno Usted de... quiere pertenecer a Tapisca, venga, pero traiga el instrumento, ¿no? Exacto. Y también comencé a aprender, porque ya en la Casa de la Cultura me han enseñado a hacer la quena. Entonces me dejaban por ahí ese grillito prendido de aprender a hacer los instrumentos. ¿Hizo instrumentos? Sí, entonces también comencé a hacer las quenas, que era un instrumento pues muy, muy primordial allí. Y también en esa escuela que comencé a trabajar jóvenes para que pertenecieran al grupo,
Entonces comenzó la parte de la enseñanza musical. Entonces yo le enseñaba a los muchachos, a los jóvenes, y ellos luego pertenecían a Tapisca, hasta tal punto que tú llegué a tener dos grupos paralelos, el uno era Tapisca y el otro era el grupo como el de la parte que estaban aprendiendo para luego pertenecer a Tapisca. Ah, pero no eran, hacían parte de una formación. Hacían parte de una formación. Llegó un momento en que la formación creció que nos tocó ponerle que es que proyección Tapisca. ¿Cómo? Proyección Tapisca. Proyección Tapisca. ¿Cuántos instrumentos Jesús Castañeda construyó? Bueno, en cantidad no tengo en cuenta, pero en, digamos, tipos de instrumentos me tocó aprender a construir quena, zampoñas, guasás. Bueno, y a partir de allí seguí investigando y seguí trabajando, y en estos momentos la carrera técnica de danzas de la Casa de la Cultura tiene una parte que es la construcción de instrumentos, la cual yo estuve dando hasta el año pasado. Ahorita hay otro profesor que está allí en esa parte, pero sí aprendí a hacer por ahí unos 10 instrumentos diferentes. ¿Se nos queda alguno por fuera de los que ha comentado? ¿O ahí están todos? Ahí están casi todos, la quena, la zampoña, la aprendí a hacer, los guasás, las maracas. ¿Cuáles son los guasá? ¿Ah? ¿Cuáles son? Son los de los que tocan un instrumento de semillas y diófono que tocan en el Pacífico, los que tocan las chicas cuando están cantando en el Pacífico, es lo que más uno reconoce, pero es de toda la región del Pacífico y Pacífico y Andino. Y llegué, lo último que estaba haciendo y perfeccionando las tamboras. ¿Las tamboras? Sí. ¿Hace cuánto está haciendo tamboras? No, pues llevo más o menos unos 8 o 10 años haciendo tamboras. Al decir perfeccionar, ¿qué pasa ahí? Es un proceso donde... Pues, a mí ¿Para qué sueño o qué? ¿Cuál es el...? No, en los acabados, en las diferentes formas, porque cada región tiene una forma de... una tambora de un sonido diferente. ¿Es diferente? Continuamos en Malagana Estéreo con César Augusto Londoño y Luis Fernando Morera Gutiérrez, y acá con el maestro Jesús Antonio Castañeda. Jesús, estamos hablando de los instrumentos, de los materiales, ¿cómo se conseguían en esa época? Bueno, no, los materiales se consiguen a veces, digamos que acá en este medio conseguir los diferentes materiales de la región ha sido un poco dispendioso, aunque ahorita ya se facilita mucho porque uno puede mandar a traer por encomienda desde la costa, desde cualquier país del mundo, cualquier cosa que uno necesite. Hace unos 10 años era muy dificultoso. Entonces, le estaba contando que las tamboras de la costa atlántica normalmente les ponen pieles de chivos. En la costa pacífica, allí ya hay otro tipo de piel, que es la piel de tatauro, la piel de tatauro y la piel de venado. Entonces eso le da un timbre diferente. El amarrado, la forma como se adorna la tambora, lo mismo que la región andina. En la región andina también hay unas diferencias. Y así sucesivamente, cada región tiene, incluso los guasás, son los adornos, las sonoridades son diferentes, muy diferentes la de la zona pacífica que la de la zona andina. Entonces es todo eso lo que hay que ir perfeccionando, la traída de los materiales, los adornos de las tamboras, cómo son tradicionales. A veces uno quiere ponerle su toque, entonces todas las cositas hay que irlas trabajando. Bueno, el grupo Tapisca, en esa época que nace el grupo Tapisca, ¿cuántos grupos de música andina había en Palmira? Nace como muy paralelo a lo que fue Vientos del Sur, y en ese momento éramos 2, 3 grupos que habíamos acá. En Tapisca, Vientos del Sur, y había un grupo que era como flotante con unos integrantes que eran de la policía. A veces conformaban un grupo, a veces conformaban otros, se aliaban con unos músicos y se aliaban con los otros, y formaban su propio grupo de música. Entonces había ese como ese grupo flotante. Ya a partir de que aparece la escuela de Tapisca y de que Vientos del Sur estamos haciendo trabajo, aparece también otro grupo de jóvenes que llamamos Rapsodia, que todavía está hoy en día. Y allí comienzan a aparecer diversos grupos de música andina. Y viene como un boom aquí en ¿Cierto? Como un boom de ahí como más o menos unos 12 hasta 15 grupos sí, habían en esa época. Exacto, más o menos por ahí en los años 2000, Tapisca nace en 1993.
Y en el 2000 es que se crece. Sí, en los el grupos de 2000 música hay andina. hay un boom de ¿Por qué ese boom de música andina? Bueno, parte de la escuela que se venía trayendo de Tapizca, la, la visión que se tenía en ese momento también a nivel mundial, porque recuerde que los músicos que hacían este género, sobre todo los de los países sureños, en Europa llegaban y llegaban pagados, pues, porque era una música que muy poco escuchada, no ha sido muy comercializada. Entonces, eso no es solamente un fenómeno a nivel local, sino que es un fenómeno a nivel mundial. Hace poquito murió una persona eh, de Cali, que él le tocó ese boom y él me contaba que él llegó a Europa y él como llegó, las contrataciones y él llegó, como se dice, ludeado y él dijo, no, esto es la verdad, yo me vuelvo para y vuelvo y la hago. Y fue la segunda vez, ya más poquito. Y a la tercera vez no fue tan Buena, y productivo. se quedó en Pero Cali. sí hubo un boom a nivel mundial. Con el grupo Tapizca viajan ustedes a diferentes regiones del país. ¿Cómo es ese proceso? No, viajamos a nivel regional. Nunca tuve Nunca. como esa visión de irme para otra parte del país. He sido muy sedentario. Y ¿Usted entonces, siempre se ha quedado en Palmira? sí, entonces siempre aquí en Palmira, máximo iba hasta Cartago, norte del Valle, acá en todo lo que es la región del Valle del Cauca, pero nunca salimos hacia otra parte. Pero hay muchos reconocimientos, Jesús Castañeda. Pues sí, ¿Cuál fue el primer reconocimiento? ¿Lo bueno, recuerda? reconocimientos para Tapizca de parte de una asociación de pintores que todavía está, de artes plásticas, que lidera Aldemar Ramírez, que es uno de los primeros reconocimientos tanto a Tapizca como a la labor que había hecho. Y sí, ahí comienzan varios, luego viene una palma de oro, hace poco la alcaldesa que salió también me hizo un reconocimiento. Y participó también en los festivales de las artes. Ah, ¿no, sí, Carolina? yo a Tapizca le tocó el primer festival de arte, fuimos nosotros a colaborar porque no había presupuesto, entonces Luis Mario de Rejuela nos llama y vamos y colaboramos a la construcción del festival de arte y cultura los primeros 3, 4, 5, creo que hasta los 7 años estuvimos allí colaborando, unas veces colaborado, otra vez allá Paguito. Sí, y hubo paguitos. Sí, ya las últimas partes, sí, claro. ¿Cuál fue el último evento de Tapizca? Bueno, hace poquito, ¿no? La asociación Malagana es como una ONG o una fundación y hizo un reconocimiento. Estuvimos con algunos integrantes de Tapizca, porque en este momento pues personas que han pasado por Tapizca son bastantes. Entonces con algunos de ellos estuvimos tocando allí en un reconocimiento acá en el centro de convenciones, eso fue el año pasado. O sea, Tapizca sigue. Pues en este momento estoy yo, y yo convoco a algunos de los estudiantes que hoy en día son músicos profesionales. Entonces yo los convoco y vamos a tocar. ¿Qué pasó, Jesús Castañeda, con ese semillero de los niños en la Casa de la Cultura? Bueno, allí hay dos procesos. Bueno, primero que todo, eh, comienzo a trabajar con la Casa de la Cultura. Ya había ¿En pasado... qué año? ¿Ah? ¿En qué En el año estamos hablando? 2002. 2002. Sí, pero antes había pasado por la banda municipal. ¿Y O qué sea, hacía la banda municipal? había una banda que lideraba el maestro Elio Fabio Londoño. Padre de nuestro compañero César Agustín Londoño. Exacto, sí. Entonces yo solía llegar allí porque estaba estudiando armonía y entonces a probar mis arreglos. Yo estudiaba con Hernando López, él me daba la clase de armonía y yo tenía que hacer mis arreglos, pequeños fragmentos, y me iba a la banda a esperar que la banda ensayara y luego cuando ya el maestro Elio Fabio iba terminando el ensayo me daba la oportunidad de que le repartiera a cada músico un papel y escuchar el arreglo que yo había hecho. Entonces, ¿Y funcionó? Sí, claro, funcionaba y obviamente también con sus errores y todo. Va aprendiendo. Exacto, ese fue lo primero, el primer contacto. Como me tocaba llegar, yo llegaba desde el comienzo del ensayo hasta el final, entonces así fue unos 4 o 5 meses hasta que el usuario dijo, no, pues yo necesito un tubista, ¿por qué no comienzo a cortar la tuba?
Y dije, no, pues hagámosle. Y tocó Entonces la luego tuba. me integré a la banda a tocar la tuba y a pasar mis arreglitos de vez en cuando para que se tocaran allí. Luego, ¿qué otro instrumento tocó en la banda? Bueno, en ese momento solamente fue la tuba. Luego en el 2002 entro a hacer las monitorías. En las monitorías tomé la herramienta Se de vuelve docente de la EMA. ya el docente de la Casa de la Cultura. Ah, era Casa de la Monitor. Cultura de la EMA. Entonces usted tocaba la tuba en la banda. Sí, señor, yo toqué más o menos unos 6 años la tuba allí con el Bueno, maestro expliquemos Leocadio. qué es la tuba. La tuba es un instrumento de viento de la familia de como de las trompetas, Ajá, pero es el bajo. ya. Es el bajo y existen diferentes formas de tuba. Yo tocaba una tuba vertical que todavía existe en la Casa de la Cultura. Me recuerdo tanto que allí estando en el proceso de banda, nuestro maestro Leocadio Londoño, también hubo un boom de los mariachis. ¿Por qué? ¿Cómo así una banda principal y un mariachi? Pues porque allí ¿Qué pasó ahí? digamos, la relación en la formación de músicos. Entonces ahí se formaba, digamos, el músico trompetista, los músicos trompetistas y demás músicos que damos ahí. Entonces, Creamos un mariachi entonces. al paralelo a ellos, sí, Sí. el O sea, maestro... los mismos que tocaban la banda hacían parte del mariachi. Exacto, ¿Cómo le pusieron nombre al mariachi o qué? el maestro Leo Fabio de la misma banda llama a las personas a que conformemos el mariachi. Entonces, pues en el caso mío yo tocaba guitarra, entonces me dijo, compré un guitarrón ¿Y, vamos. y tocó el guitarrón? Sí, señor. ¿Y cómo llamaba el mariachi? Mariachi clásico. Mariachi Y, clásico. uy, sí, hicimos varias... Muchas serenatas. ¿Ah? Muchas serenatas. Sí, siempre. Fue el primer mariachi, fue el primer mariachi que se hizo acá en Palmira oficialmente. ¿Cuántos lo integraban? Éramos 8. Entre ellos estaba mi primer profesor de guitarra, César Londoño. ¿Ves? César Izquierdo. César Izquierdo, ajá. Sí, César Izquierdo. Y precisamente estábamos allí en ese proceso cuando él falleció. Y eso fue un proceso que hicimos con el maestro de banda y seguíamos en la banda. Una vez, paralelo con eso, estaba Tapizca también y me llaman a hacer me llaman de la Casa de la Cultura a dictar monitorías. Bueno, las monitorías son un proceso, un proyecto. Me acuerdo tanto que la Casa de la Cultura tenía un departamento de proyectos del cual nace el Festival de Arte y la descentralización de la enseñanza. Era un departamento que tuvo Luis Mario de Escuela allí y que se creaban diferentes proyectos y entre ellos estaban los de las monitorías, que era ir a las veredas, ir a los barrios, a las ONGs que atendían poblaciones. En este caso, habían unas que atienden todavía o atendían personas en estado de educación diferencial, o sea, personas con discapacidades, diferentes discapacidades. ¿Cómo fue ese proceso con esas personas? Bueno, yo llegaba allí no, comencé a llegar allí a dictarle las clases de música. Me acuerdo que era el 2030, que es algo como con el Club Rotario, con el Club Sí, Club de Rotario. Leones. Es Club Rotario, ajá. Y 2030. Club de Leones, porque También. sí, estaba ligado allí, entonces llamaba el 2030. También había una fundación acá por la estación, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero me tocó asistir como unas tres En la sitios. Fundación del Sol también. ¿Ah? En la Fundación del Sol también. Sí, también. Me tocó atender varios sitios allí y hicimos grupos musicales y comencé a identificar una población apta para tocar, porque allí en esta parte, pues digamos que la música o las artes hay que dividirlas en como dos grandes grupos, cuando es terapéutica, de inclusión y cuando puede ser artística. ¿Y cómo lo maneja usted? Entonces yo entré trabajando la parte artística, pero también hacía inclusión porque todo el mundo participaba y a través de eso se fue volviendo como terapéutica, ya que en muchas ocasiones la conductualidad de la persona pues va a raíz de que un gusto muy profundo por la música, entonces a través de eso se comienza a hacer una terapia conductual muchas veces.
es un momento de alegría, de satisfacción ver a estos chicos y estas chicas en este proceso. Sí, sobre todo cuando van escalando y van alcanzando logros. Digamos que un chico soñaba con tocar un instrumento y le cuesta trabajo, pero alcanza a tocarlo y la felicidad de esa persona cuando llega a un escenario, cuando comienza a reconocerle que él es muy bueno en su percusión o en su instrumento de viento, o que ya lo puede uno incluir en otros procesos diferentes, es una alegría muy inmensa y ahí siente uno que verdaderamente el trabajo que uno está haciendo tiene un eco en la sociedad. Por esos trabajos y esa cantidad, esa constancia de Jesús Antonio Castañeda, gestor cultural, se logra ir al Festival de Mono Núñez, que a propósito este año llegó a sus 50 años de existencia. ¿Cómo es ese proceso de llegar al Festival del Mono Núñez? Bueno, yo tuve a través de la fabricación de instrumentos un éxito bastante rotundo al llegar a las instituciones educativas, ya que pues yo llegaba y inmediatamente comenzamos a fabricar las quenas, a fabricar los guasás, las tamboras, y en poco tiempo, en una institución donde no había absolutamente nada, no había ninguna infraestructura para hacer música, podíamos montar un grupo. Entonces estaba el que tocaba guitarra, el que cantaba y rápidamente en 6 meses lograba tener un grupo musical allí y eran por ahí 10, 11 instituciones las cuales yo visitaba, en cada institución tenía mi grupo. Entonces luego viene que hay unos estudiantes que son muy aventajados en todo, en todas las áreas, pero entonces en la parte de los aventajados en música se creó una selección. Entonces se hizo como una selección de tal institución, sacábamos el mejor, de la otra ONG sacábamos el mejor, o dos muy buenos, y se creó un grupo selección en la Casa de la Cultura que se llamó Germinada. ¿Cómo se llama? Germinada. Y con este grupo, cuando ya tuvimos un producto bastante bien, nos fuimos para el Festival Mono Núñez. Allí nos dieron la participación en el encuentro Mateo Ibarra. Y entonces estuvimos, sí, pero una de las primeras veces que logramos salir, el proceso de monitoría se logró visualizar en otros escenarios. ¿Qué se sintió en ese momento de llegar con todo ese grupo de trabajo de monitorías con esos estudiantes y llegar a Ginebra, el Festival de Mono Núñez? Mucha alegría porque pues en su mayoría eran niños, habían algunos grandecitos adolescentes y preadolescentes, pero en su gran mayoría eran niños y se hizo una presentación muy exitosa. La gente muy contenta y una alegría inmensa de haber podido llegar a ese público, que es un público muy selecto. Profesor, ¿a qué edad debe tocar un instrumento un niño? Bueno, hay varias cosas allí. Ya ahorita, digamos, leyendo los manuales, las recomendaciones de los expertos, un niño debe comenzar con estimulación musical. Estamos hablando del promedio común. Sí. Estimulación musical a los 7 años u 8 debe comenzar con la flauta, entre los 9 y los 11 debe estar con otro instrumento que ya va a ser el que a, va a tocar, digamos, como que se va a perfilar hacia la vida profesional. No quiere decir que no pueda cambiar. Pero también hay una cosa, pero no es el común general, hay niños que son prodigios. Entonces hay niños que a los 4 o 5 años, ellos mismos, sin que nadie los comienzan a mostrar esa inclinación, ese gusto y buscan la forma y muchos papás que también los apoyan y son niños que a los 7 o 8 años están tocando un instrumento, pero no es el común. El común, y cuando uno ya va a tratar una población grande, debe adherirse al otro método que enuncié antes, que es hacer el proceso de estimulación, de exploración instrumental a través de la flauta dulce, de la percusión, hacer esa exploración y luego la parte vocacional, que es cuando ya uno comienza a
estimular al chico que, bueno, va con la trompeta, el clarinete, el violín, el piano, y que ya va a ser un instrumento que lo va a acompañar en su adolescencia. No quiere decir que se quede con ese instrumento, sino que ya va a ser su recorrido fuerte, porque entre otros los estudios hablan de que los jóvenes entre los 12 y los 16 años tienen una apertura mental, y en cualquier área que ellos se dediquen y que se metan en serio a trabajar, van a ser unos genios. Entonces, esa etapa de la preadolescencia y adolescencia va a quedar marcada por un instrumento, y no quiere decir que no pueda cambiar, puede cambiar luego, pero la música va a ser una cosa que los va a marcar de por vida. Bueno, pero usted lo marca la música, no en la niñez, sino ya después de la juventud, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ahí ese proceso? Porque estamos invitando a los niños a que toquen algún instrumento, pero usted logra todo ese trabajo, todo ese proceso, y ahora ha logrado que muchos niños y muchas niñas sean artistas de nuestra ciudad. Bueno, yo, primero que todo, fue un gusto que yo sí hoy en día que hago la retrospección, desde muy niño yo lo tuve, porque vuelvo y le comento que en la escuela, cuando me llamaban a la hora de canto, yo ahí cantaba. empezó a cantar. Así. Pero no a tocar un instrumento. No ha tocado un instrumento. A los 18 años que vengo acá y comienzo a ver el contacto con la parte artística, me apasiona. Entonces yo salgo por pasión, por disciplina, porque también he sido muy disciplinado en el... Eso es lo importante, ¿no? Sí. Hay que decirle a nuestros muchachos que hay que tener la disciplina. Y el gusto y la investigación constante, porque siempre he sido un autodidacta que voy buscando cosas nuevas, voy buscando actualizándome. Entonces, eso, y dedicado bastante tiempo. En mi juventud, por ejemplo, cuando yo me conseguía una novia, iba al mes a visitarla y ya tenía otro novio, porque en semana yo mantenía la música. ¿Y no le llevaba serenata? Tampoco, no, ¿no? Ya no. No se pudo. No se pudo, bueno, ya. Pero Jesús Castañeda, en esa parte de monitores y esa descentralización que hizo Luis Mario Orejuela de la Casa de la Cultura Ricardo Nieto, llegas a la cárcel, a la penitenciaría, también a brindar ese trabajo a esas personas que están recluidas ahí. ¿Cómo fue ese proceso? Pues bueno, eso fue a través del mismo proceso de monitorías. Por un lado, comenzamos poniendo productos allá en la penitenciaría, yendo a tocar. Luego, también hay algunas personas directivas, al ver el producto, se sintieron atraídos a ese producto y cómo podemos tener ese producto. Entonces, pues como es algo que se tiene para influenciar la sociedad bien, entonces, y es un producto que es público, entonces, claro, o sea, las directivas de la Casa de la Cultura acceden y nos mandan como monitores también allá ¿Cuántas horas dabas en la penitenciaría? Estuve dando DIPA a lo largo de unos año y medio, 2 años. ¿Y era constante todos los días? Sí, no, normalmente uno visitaba semanalmente una institución. Ajá. O sea, la institución se visita semanalmente. O sea, una vez a la semana iban a la cárcel. Sí, exacto. ¿Cuántos internos aprendieron a tocar instrumentos? 15, pues digamos que allí había personas que estaban comenzando, era muy heterogéneo. Había personas que estaban comenzando, otros que ya sabían. De estudiantes que apenas comenzaban, eran pues unos 8 días, y eran como 3 que ya tenían conocimientos, y entonces, pero ¿Y lograste en ese año y medio tener un grupo musical de internos? Sí, logramos tocar. ¿Y le pusieron nombre? No, logramos tocar algunas piezas, hacer unos ensambles, pero no se logró, digamos, sacar un producto al público, pues por la dificultad de que ellos eran internos. De pronto no hubo en ese momento algún evento de la penitenciaría, entonces no se logró poner el producto en escena. Jesús Antonio Castañeda, ¿cuántos años con la música y enseñando? Enseñando oficialmente estoy desde más o menos 1998, 1997, que entro al Colegio Colombia, que fue la primera vez que yo entré a un colegio a enseñar. Y desde ahí hacia acá, hasta en el 2002 entro a hacer las monitorías. Luego en el 2012 quedo
como docente interno en la Casa de la Cultura, ya no me sacaba una monitoría más. Y hasta el momento, entonces llevo de 24 para unos 26 años siendo la docente. Viviendo la música. Sí, viviendo la música. Sí, ¿Se vive de la música? sí señor. Sí. ¿Qué proyectos tiene ahora? Después de estos 26 años. Bueno, La música. el proyecto que siempre he tenido es sacar la banda municipal. Tenemos una muy buena banda de primera línea, pero pues en este momento estoy pues como rehaciéndome a través de un proceso que tuve de enfermedad. Ahora vamos a contar esa parte Sí, de su pero vida. mi proyecto principal está en la docencia hacia la banda y hacia los jóvenes y niños y jóvenes. Lo recuerdo de Jesús Antonio Castañeda, que usted en diciembre también está pendiente de nuestros niños y nuestras niñas en las novenas con los villancicos y con la parranda navideña. ¿Cómo logra ese proceso? Viene de allí mismo cuando entro a la Casa de la Cultura y junto con la docente Mónica Mejía, a nosotros dos nos entregan las escuelas musicales infantiles, que son los niños que van a comenzar su proceso de música. Entonces venimos trabajando desde el 2012, paulatinamente. Estos niños van creciendo, van pasando por las diferentes etapas de crecimiento y ya cuando un niño está entre los 12, los 11, 12, 13, 14 años, ya están tocando un instrumento. Entonces hay que darle vía a otra cosa que son los grupos, insertarlos en un grupo para que puedan tocar entre ellos mismos. Y parte de esa educación musical que imparte la profesora, como imparto yo, ella hace la parte de estimulación musical, de gramática musical, y yo hago la parte de estimulación hacia los instrumentos. Entonces comenzamos a formar grupos que hoy en día se llaman grupos representativos, la banda, una orquesta que se llama Ópalo, grupos con personas de aprendizaje diferencial, hay una papayera, y en diciembre formamos con los niños como ese acorde con el proceso de los niños, los villancicos, que es algo que, primero que todo, gravita mucho en la infancia, y segundo, es un producto muy pedido por toda la sociedad. Entonces aprovechamos y hacemos ese ese grupo infantil que canta villancicos. Y bueno, ¿y los adultos mayores? Bueno, con los adultos casi no, Poco, ¿no? no he tenido mucho proceso, digamos, un proceso tan fuerte. Sí, en la parte de danzas hay una carrera técnica donde se le enseña a personas adultas, pero es un proceso que tiene 2 años de vigencia, se trabaja durante 2 años, se les enseña a las personas mayores, ahí van jóvenes, van personas adultas pero jóvenes, personas mayores también. Y entonces se hace el proceso de enseñanza, termina la carrera técnica y el grupo se esparce. No hay forma de uno como cohesionarlos allí en un grupo representativo. Porque Jesús Antonio Castañeda. Y bueno, y también estamos hablando de la parte religiosa y también participan ustedes el Viernes Santo, ¿no? En la procesión del Santo Sepulcro. sí, hemos participado sobre todo, más que todo, en las iglesias adentro, ya que pues los desfiles pues a veces normalmente es época lluviosa y cuando vamos con flautas traversas, clarinetes, saxofones, llueve y entonces luego la siguiente semana hay que mandar a Entonces reparación. no se puede participar. Entonces casi no he estado participando en las procesiones por esa razón, porque luego hay que mandar a preparar instrumentos y todo. Pero sí en la iglesia, adentro de la iglesia, en los atrios, hemos estado tanto aquí en Cerrito, hemos estado participando. Bueno, Jesús Castañeda, pues hemos hablado de toda la parte de que estudió la primaria, pero usted también se dedicó, dijo, bueno, yo estoy aquí metido con todo este proceso. Usted se fue para la universidad también a mirar a ver cómo podía lograr sustentar todos esos trabajos, todos estos proyectos de música. Claro, sí, bueno, una de las cosas fue que terminé bien mi bachiller ya adulto, a los ¿Dónde lo terminó? 38 años más o menos lo estudié. Y de ahí ¿Y a dónde terminó? aquí en la institución, creo que lo que antes el Politécnico, que hoy en día se llama Instituto del Valle, algo así. Ajá, sí señor. Y luego me fui para acá ya a seguir, pues obviamente el bachiller se hizo para poder crecer en la parte musical.
y me fui para Cali, estuve en la Universidad del Valle, luego me pasé para el IPC, allí terminé mis estudios en el IPC y también con el Ministerio de Cultura he hecho varios seminarios y diplomados en la parte de dirección de banda. Bueno, muy bien. 2024, un año difícil para Jesús Antonio Castañeda. ¿Qué pasó? Bueno, pienso que no difícil, sino de aprendizaje. Aquí aprende uno a través de los procesos diferentes que uno tiene en la vida y en este caso pues tuve un proceso en el cual vi comprometido mi salud. ¿Qué sintió en el momento? ¿Qué fue lo que pasó? No, solamente hay que, como yo les decía anteriormente, pues yo tengo mi fe cristiana, mi creencia en Dios, simplemente dejar ese proceso en las manos de Dios. Mucha gente estuvo orando por mí y pues fue un proceso difícil, sobre todo para mi familia, y un proceso de aprendizaje para mí. Claro, usted entró a la clínica, ¿por qué? ¿Qué es lo que le pasó? Un dolor en la parte baja, aquí los riñones, un cálculo, una infección, luego una infección urinaria. Y por último apareció un hongo en los pulmones que se transmitía a través del torrente sanguíneo. Y allí me someten a un coma inducido por 10 días, en el cual ¿Esos 10 días qué pasó? soñaba ¿Qué soñaba? en presentaciones, en música. Sí, siempre. Siempre me escuché, me soñaba hasta oyéndola a usted. Sí. Sí. ¿Qué sentía? Cuente esa Pero parte. bueno, no, fue una introspección bastante fuerte. Pues yo me doy cuenta cuando me dicen, bueno, a mí me cuentan que me van a someter a la UCI, que me van a hacer un procedimiento bastante fuerte. Yo obviamente, pues, les digo que no, pero pues ellos me dicen, si usted no se somete a ese proceso, lo mandamos para la casa, no llega a la casa. Y si llega, acá lo vuelven a traer. Entonces pues ya le dije a mi familia, pues hagan ustedes, ¿sí? Les tocaba firmar. Y me acuerdo que me dieron una pastica para dormir. Y hasta ahí me di cuenta de esa parte y ya comencé como con lo que dicen médicamente que puede ser alucinaciones, pero para mí era una realidad tan como que estaban aquí los dos. Sí. Y entonces estaban viendo presentaciones, la inauguración del Festival de Salsa, alcancé a sentir algo por allí. ¿Legó salsa este año? Sí, este año. Sí. Yo estaba en la UCI y yo escuché que eso había comenzado con un desfile. Sí. Y luego me contaron que sí. ¿Qué vio en esos momentos? De Era- desfile, ¿qué era? Que era un grupo adelante tocando el cual yo no pude ver y estaba usted anunciándolo. No sé si usted estaría allí, pero No, no me tocó. no le tocó, pero estaba usted anunciándolo. Y sí, muchas presentaciones, estaba muchas situaciones de música, muchas situaciones de la vida normal. Y a tal punto que cuando me despertaron, me doy cuenta que hay como que otra etapa porque comienzo a ver a mi familia más de seguido. Ya llegan por la mañana, luego venía otra familia por la tarde. Y bien, tan raro. Después me pasan para la habitación de hospitalización y entonces les digo, no, préstame en el celular, que quiero ver qué han dicho la gente. Y entonces comencé a ver que muchos mensajes de que está muy grave, de que estuvo muy mal, pero ya está mejor. Y entonces alcanzó a haber un mensaje que dice, no, pero mi tío ya habla coherente. ¿Ya habla coherente? ¿Y cuándo no? Entonces llama a mi sobrina para decirle, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo es este cuento de que yo ya hablo coherente? Entonces ya ella me dice, no, fue que usted estuvo 10 días eh, en, en coma inducido. Entonces ya es un choque muy grave porque muy grande para mí porque yo empataba todo, ¿no? Como Sí. una parte lineal. Y ahí es donde me vengo a dar cuenta pues y a tener conciencia de lo que me tocó pasar. Luego viene pues la parte de recuperación que fue bastante difícil el darme cuenta que estaba inválido, digamos que no me podía parar solo, que la masa muscular la había perdido toda, la audición también se me perdió parte de la audición, que tenía, bueno, todo el procedimiento médico ya en vivo, entonces comienzo ya a sentir ya pero todo eso es un proceso de aprendizaje
a aceptar, porque tenemos que aprender a aceptar muchas cosas en la vida, la alegría, la enfermedad, el que somos vulnerables, el que estamos vivos y nos podemos morir, el que algún día tenemos que trascender. Entonces todo hay que aceptarlo y aceptarlo con amor a Dios. ¿Y ahora cómo se siente? No, en este momento estoy ya en la etapa final de mi recuperación, me siento muy bien, tanto Camina bien. psicológicamente como físicamente, ya me siento bien. Caminando bien sin Estoy problema. esperando dos conceptos ya para entrar en mi vida laboral. Y está caminando normal, sin ningún Sí, sí, problema. sí, sí, ya estoy caminando sin ningún problema, ya. Come bien y todo, sin problema. Excelente, sí, y los exámenes también. ¿Cómo salieron los exámenes? Bien, bien, ya digamos la parte, un rayo X que me hicieron a los pulmones, dice que ya está listo. Jesús Antonio Castañeda, Chucho, más Sí. conocido como Chucho. Tenemos a Chucho por muchos años más. Ojalá y así sea la voluntad de Dios, y yo sí quiero seguir, pero ante todo está por encima lo que Dios quiera, para lo que Dios me tenga, y hay que la aceptación a cualquier destino que nos toque vivir, está allí y con el amor a Dios. ¿Qué quiere seguir haciendo? Dirigiendo la banda y haciendo los procesos con los muchachos, ayudándole a las personas, porque eso ha sido una parte muy grata, como en el proceso de monitorías y de enseñanza interna en la Casa de la Cultura, uno comenzaba un trabajo pues muy inocente, pero con el tiempo se fue dando cuenta de que impacta a uno vidas, que le cambia a uno vidas. Tengo el caso, podemos, de un joven que estuvo tocando hace poquito con Jonales Castaño y cómo la vida de él cambió a través de la enseñanza musical. Obviamente yo fui un peldaño porque yo no hago todo el proceso de coger a un niño hasta entregarlo profesional. Yo hago solamente la parte de estimulación, de acompañamiento, de decirle sí, usted puede, sueñe que usted es capaz de llegar a donde su sueño, y el trabajo, porque el sueño no es solamente soñar, sino además sentarse a trabajar. Y son muchos los que han pasado y están en grandes agrupaciones. Sí, bastantes. En este momento hay varios estudiantes que son profesionales y que me ha tocado darles el primer pedalazo, porque como le digo, no solamente soy yo el que incide en la formación de un profesional, sino que pasan por desde niños, la estimulación, el ir a la tarima a tocar, el sentir que eso sí le gusta, como hay otros que dicen, no, eso no me gusta. Me bajo y me voy, no quiero más tocar guitarra, no quiero más tocar flauta. Y los otros que sí descubren que eso sí es la pasión de ellos. Y en este momento hay varios estudiantes de la Escuela Municipal de Arte, hoy en día se llama Escuela Municipal de Arte, estudiando en la universidad, tocando en diferentes grupos profesionales, y haciendo cosas que si no hubieran tenido la opción de la música, pues estarían haciendo otras cosas que quizás no les da tanta felicidad como la música. Chucho, muchas gracias por haber estado con nosotros en Malagana Estéreo y brindarnos su sala. Y vamos a tener a Chucho por muchos años más. Muchas gracias, Chucho. Bueno, con mucho gusto. Y en nombre de César Augusto Londoño, ¿cuál es ese último mensaje que le podemos entregar aquí en Malagana Estéreo? Que la música, el arte, no solamente la música, el arte, los deportes, son una alternativa para la formación de las juventudes, que no solamente lo digo yo, sino que lo dicen todos los boletines científicos, los cuales usted consulta con relación a la parte educacional y formativa del ser humano. Entonces, las artes y los oficios son una forma de formar al ser humano íntegramente. César Augusto Londoño y Luis Fernando Morera Gutiérrez hemos estado en la casa, en la sala del maestro, del gestor cultural, Jesús Antonio Castañeda, más conocido en Palmira como el maestro Chucho. Muchas gracias.